Mi familia me usó para rescatar a mi hermana egoísta y luego me abandonó cuando más los necesitaba. Creciendo, nunca fue un secreto que mis padres siempre tuvieron favoritos. Mi hermana menor, vamos a llamarla Estrella, era la niña dorada. La que nunca podía equivocarse. La que recibía todos los elogios y la atención. La que obtenía todo lo que quería. Mis padres consentían a Estrella. La colmaban de regalos, la llevaban de vacaciones lujosas y se aseguraban de que tuviera todas las oportunidades para triunfar. En cambio, yo a menudo me sentía como una idea secundaria. Mis logros no eran tomados en cuenta frente al último éxito de Estrella. Era una dinámica que existía desde que tengo memoria, y que con el tiempo fue desgastando mi autoestima y mi sentido de valor propio. A pesar de lo injusto que era, traté de mantener una actitud positiva y centrarme en mis propias metas. Trabajé duro en la escuela, conseguí un buen empleo después de la universidad y logré ahorrar una cantidad considerable de dinero. Un pequeño triunfo ante el favoritismo descarado de mis padres. Pasaron los años y aprendí a navegar mi vida a la sombra de mi hermana. Siempre buscando una validación que nunca llegaba. Luego, hace aproximadamente un año, todo cambió. Estrella decidió que quería comprar una casa nueva. Ese era un sueño del que había hablado por un tiempo, pero al anunciarlo a mis padres, pareció salir de la nada. Por supuesto, estaban encantados, listos para apoyar su decisión. El problema era que Estrella no tenía suficiente dinero ahorrado para el pago inicial. Mis padres, al darse cuenta de que su hija dorada estaba sobrepasada, recurrieron a mí, la hija responsable y financieramente estable, en busca de ayuda. Me suplicaron que contribuyera para el pago inicial de Estrella. Decían, tu hermana realmente necesita esta casa. Ha trabajado mucho y significaría el mundo para ella. Sabemos que has estado ahorrando y como familia te pedimos que ayudes a Estrella. Me sentí dividida. Parte de mí quería ser la hermana solidaria que siempre deseé que mis padres fueran conmigo. Pero otra parte resentía que me pidieran sacrificar mis propios ahorros solo porque Estrella era la favorita. No se sentía justo y no podía evitar sentir que estaban aprovechándose de mí. Tras mucho pensarlo, finalmente decidí ceder a la petición de mis padres. Me dije que era lo maduro y generoso, esperando que mis padres apreciaran mi sacrificio y me trataran con el mismo respeto con que trataban a Estrella. Le transferí una parte considerable de mis ahorros para el pago inicial, convenciéndome de que era por un bien mayor. Esa fue una decisión de la que luego me arrepentiría. A los pocos meses de darles mi dinero, mis padres y mi hermana me ignoraron por completo. Dejaron de responder mis llamadas, no contestaban mis mensajes, y parecían haberme borrado de sus vidas. Me sentía desconcertada y lastimada, incapaz de entender qué hice para merecer tal abandono. Era como si, en cuanto Estrella consiguió la casa de sus sueños, yo hubiera dejado de existir. Me sentía invisible, como si no tuviera valor alguno. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la herida de su rechazo se hizo más profunda. Había renunciado a mucho por ellos, solo para ser dejada de lado como si no significara nada. La injusticia de todo era abrumadora, y empecé a hundirme en una depresión, dudando de mi valor y preguntándome si había cometido un error terrible. Me convertí en una sombra de quien era, consumida por sentimientos de abandono y traición. Luego, unos 6 meses después de que comenzara el silencio, perdí la paciencia. No aguantaba más. En un acto de rabia y desesperación, decidí enfrentar a mis padres. Estaba harta de ser la hermana sumisa y complaciente. Era hora de defenderme y exigir respuestas. Marqué su número temblando de nervios, sin saber qué iba a decir, pero segura de que tenía que decirlo. Cuando por fin contestaron, hablaban con un tono muy irritado, como si hubiera interrumpido una agenda muy ocupada. Eso fue la gota que colmó el vaso. Dije todo lo que llevaba acumulando por años. Expresé mi enojo por el trato que me dieron, detallando cómo se sentía ser completamente ignorada después de haber sacrificado tanto. Fue una liberación poner finalmente mi dolor en palabras. Parecían sorprendidos por mi reacción, claramente no esperaban que fuera tan directa y firme. Recordé las veces que me ignoraron, las celebraciones que me perdí y los logros que minimizaron en favor de los de Estrella. Después de esa llamada, mis padres me bombardearon con disculpas. Ofrecieron no solo devolverme el dinero que le había dado Estrella, sino el doble, solo para arreglar las cosas. Esto me decepcionó muchísimo, porque ¿eso era lo que pensaban de mí? Sentí que habían ignorado completamente todo lo que les dije la última vez. Actuaban como si el dinero fuera lo único que pudiera reparar los meses de abandono y manipulación emocional que me habían hecho pasar. Toda la situación era completamente transaccional.
No se trataba de pedir perdón de verdad por su trato hacia mí. Se trataba de apagar el problema lo más rápido posible para evitar más conflictos, especialmente ahora que Estrella tenía problemas económicos. 2 días después de mi rechazo, las llamadas de mis padres continuaban, cada vez más desesperadas. Estrella aparentemente se enteró de que rechacé su oferta y estaba furiosa. Me acusó de tratar de sabotear su vida al no aceptar el dinero y seguir adelante. Decía comentarios como que todo era un plan mío para llamar la atención, porque eso era, según ella, lo único que yo sabía hacer, buscar atención. Era casi gracioso. La misma persona que me quitó todo sin siquiera decir gracias, ahora me culpaba de sus problemas de dinero. Mis padres, en su desesperación por calmarla, comenzaron a suplicarme. Querían que aceptara el dinero, que fingiera que todo estaba bien, para que Estrella no tuviera que afrontar las consecuencias de sus propias malas decisiones. Me mantuve firme, sabiendo que ya había sacrificado demasiado por ella. Ya no iba a hacerlo más. Eventualmente, supe por un primo que los problemas financieros de Estrella eran mucho peores de lo que todos sabían. Resultó que la vida perfecta que proyectaba, con su casa nueva, ropa de moda y salidas sociales, era solo una fachada que ocultaba una crisis más profunda. No solo iba muy atrasada con los pagos de la hipoteca, sino que también tenía las tarjetas de crédito al máximo, en un intento desesperado de mantener un estilo de vida que claramente no podía costear. Cuanto más escuchaba, más claro veía que sus decisiones nacían de un deseo insaciable de encajar en ese papel de hija dorada que mis padres le habían impuesto, un papel que sentía la necesidad de interpretar, aunque significara endeudarse cada vez más. Mientras investigaba, descubrí que Estrella había pedido varios préstamos personales para cubrir sus gastos, lo que aumentaba aún más su carga financiera, que no podía manejar. Era como si hubiera vivido en un mundo de fantasía donde la apariencia era más importante que la realidad. Su costumbre de gastar sin control se salió de las manos, y ahora los cobradores la acosaban, reclamando pagos que ya no podía cubrir. La presión debía ser asfixiante. Pero en vez de hacer frente a su situación, parecía empeñada en mantener la ilusión de que todo estaba bien. Y para mi sorpresa, supe que mis padres estuvieron enviándole dinero a escondidas durante meses, tratando desesperadamente de salvarla de la ruina total. Transferían dinero de sus propios ahorros, mientras me hacían creer que todo estaba normal. Cada vez que los veía, sentía el peso de su secreto flotando, una tensión no dicha que crecía día a día. Mientras más intentaban proteger a Estrella de las consecuencias de sus acciones, más claro veía que no solo la consentían, sino que perpetuaban el ciclo de disfunción familiar que nos había dañado durante años. En cuanto supe todo esto, estuve segura de que había hecho lo correcto. Al plantarme y negarme a seguir apoyando las decisiones de Estrella, entendí que la ayuda financiera que le di no iba a solucionar sus problemas. Solo iba a posponer lo inevitable. Estrella necesitaba afrontar las consecuencias de sus actos, y mis padres tenían que entender que no podían protegerla de todo. Con el paso de las semanas, Estrella finalmente perdió la casa. Mis padres quedaron devastados. Aunque trataron de culparme por no ayudarla, en el fondo sabían que eso era el resultado de sus propias decisiones. Yo no fui quien gastó de más. Yo no fui quien pidió préstamos imposibles de pagar. Y tampoco fui quien abandonó a la familia cuando más me necesitaban. Después de todo esto, mi relación con mis padres se volvió tensa. Intentaron cubrirme de atención y cariño, pero se sentía vacío. Las cicatrices del favoritismo eran demasiado profundas y me costaba confiar en sus intenciones. Estrella, por otro lado, permaneció ausente durante toda la situación. Me pregunté si realmente estaba ajena al drama o si sencillamente le daba igual el impacto de sus actos sobre mí. Sin embargo, justo cuando pensaba que ya estaba en paz con todo, empecé a dudar de todo. Por las reacciones de muchos familiares, muchos dejaron de hablarme y otros me aconsejaban hacer algo para ayudar a Estrella. Ahora, sinceramente, estoy perdida. ¿Hice mal en rechazar la oferta de mis padres? ¿Debería haber aceptado el dinero solo para mantener la paz? No dejo de sentir que fui egoísta por no ayudar a Estrella cuando estaba en aprietos. ¿Realmente valió la pena mantenerme firme si eso significaba perder a mi familia completamente? Estas preguntas me torturan y me dejan confundida y llena de incertidumbre. Me siento dividida entre querer seguir adelante y el deseo profundo de obtener la aprobación y el amor de mis padres. ¿Debería acercarme de nuevo a mis padres? ¿Intentar arreglar las cosas, o mantener mis principios aunque eso implique perderlos para siempre? No sé qué hacer, y el peso de mis decisiones nunca fue tan claro y doloroso. Actualización 1. Unos días después de mi último enfrentamiento con mis padres, aún estaba atrapada en un torbellino de emociones, luchando con mi decisión de rechazar su oferta.
La incertidumbre pendía sobre mí como una nube negra, oscureciendo mi antes claro camino hacia la sanación. Me había propuesto enfocarme en mí misma, pero las preguntas sobre mi relación con Estrella y mis padres me perseguían. Justo cuando creí que las cosas no podían complicarse más, Estrella me contactó. Ocurrió un sábado por la tarde mientras intentaba ordenar mi cuarto para encontrar algo de paz en el caos de mi vida. Mi teléfono vibró con una notificación y vi su nombre en la pantalla. Se me fue al piso el ánimo. No había hablado con ella desde todo este desastre, y esperaba evitar más peleas. Pero la curiosidad pudo más, y después de dudar un momento, abrí el mensaje. Quería verme, decía que era importante. Sentí una mezcla de miedo y determinación al leer sus palabras. Parte de mí quería ignorarla y seguir con mi proceso de sanación, pero otra parte necesitaba entender su perspectiva. Quizá esa reunión daría un cierre, o al menos la oportunidad de expresar cómo sus acciones me habían afectado. Accedí a regañadientes, y quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería a mitad de camino entre nuestras casas. Cuando Estrella entró, se veía cansada pero decidida. Noté que estaba frustrada y molesta, y por un momento sentí algo de empatía. Siempre había cargado con la presión de mantener su imagen perfecta, pero ese pensamiento se esfumó al recordar los meses en que me sentí invisible y descuidada. Fingimos durante un rato que todo estaba bien y nos saludamos cordialmente. Sentía la tensión creciendo. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto derivó al tema de la ayuda financiera que rechacé. Estrella empezó a detallar lo difícil que había sido para ella desde que perdió la casa. Pude notar que estaba desesperada y, desde luego, resentida conmigo por todo lo que había pasado. Escuché cómo contaba los problemas que enfrentaba, facturas acumuladas, presión de nuestros padres y el escrutinio de amigos que antes la celebraban. Pero a medida que hablaba, su tono se volvía más seco y acosador. Parecía que creía que mi negativa a ayudarla había condenado aún más. La frustración crecía en mí y sentía como me ponía a la defensiva. En un instante, la charla se volvió una pelea. Estrella descargó un torrente de acusaciones, insistiendo en que siempre le tuve celos por su éxito. Aseguró que mi negativa a ayudarla era puro egoísmo y que disfrutaba verla sufrir. Eso me dolió como un golpe en el estómago y me hizo arder de rabia. ¿Cómo no podía ver el sacrificio que hice por la familia? ¿Cómo ignoraba el dolor que soporté tantos años a su sombra? De repente, toda la cafetería nos miraba. Intenté pedirle a Estrella que bajara la voz y no hiciera un escándalo en público. Pero Estrella dijo algo como, ¿no es esto lo que siempre quisiste? Atención de todos. Eso tocó mi punto débil. En ese momento, la discusión se puso más caliente. Me mantuve firme, intentando explicarle los años de dolor y resentimiento, los sacrificios que había hecho por ella. Pero cada intento de hablar de mis sentimientos era recibido con más defensividad y negación. Estrella se negaba a reconocer mi sufrimiento, y por el contrario, doblaba las acusaciones. Sus ojos destellaban de rabia mientras insistía en que solo empeoraba las cosas. La situación se desbordó. Con voces alzadas y emociones a flor de piel, notaba cómo los años de consentirla habían inflamado su ego. Era como si ese favoritismo la hubiera convertido en alguien incapaz de ver el daño que causó. Sentí una tristeza profunda. Perdí a la hermana que una vez quise, y la relación se me escapaba de las manos. Al final, la tensión fue demasiado. Me marché de la cafetería, llorando, con lágrimas en la cara. Al salir corriendo a la calle, sentí una mezcla de enojo y tristeza, preguntándome si había hecho bien al aceptar verla. Y ni hablar de lo vergonzoso que fue todo. En ese instante, también perdí la última esperanza de reparar mi relación con Estrella. En los días que siguieron, repasaba esa reunión en mi cabeza, queriendo encontrarle sentido. Me quedé confusa y desanimada. ¿Era realmente esa la hermana con la que crecí? ¿O los años de favoritismo la habían distorsionado hasta volverla irreconocible? Volví a dudar de mis decisiones. ¿Hice bien en defenderme? ¿Fui egoísta por no ceder a sus exigencias? Me sentía perdida, como naufragando en un mar de incertidumbre. Este conflicto lo cambió todo. Mi relación con Estrella ahora estaba irreparablemente dañada, y el abismo entre nosotras era más grande que nunca. Me preguntaba si quizá la había alejado para siempre. Todo esto solo suma al caos en mi vida. Y a estas alturas, solo quiero que se termine. No me importa si pierdo la relación con mis padres. Siendo sinceras, nunca hubo mucho ahí. En todo caso, ustedes serán los primeros en saber si pasa algo más. Hola, gente. Después de la explosiva confrontación con Estrella,
Me encontré en una situación emocional confusa, aunque logré defenderme. Pero las consecuencias me dejaron más aislada que nunca. Justo cuando creía poder respirar un poco más tranquila, mis padres se enteraron de la pelea. No pasó mucho tiempo antes de que me llamaran con un tono urgente, casi de pánico. Querían hablar. Al llegar a su casa, noté una mezcla de preocupación y algo más que no pude definir. Una tensión que flotaba pesada en el aire. Mis padres estaban sentados juntos en la sala, con el rostro lleno de preocupación. Empezaron a sermonearme sobre lo que escucharon de la pelea con Estrella, expresando su sorpresa y decepción. Sus palabras estaban llenas de urgencia, dejando claro que más que mis sentimientos, les preocupaban las repercusiones del conflicto. Mientras hablaban, los escuché atentamente, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. Se notaba que apoyaban a Estrella de una forma manipuladora. Recalcaron que la familia era importante y que teníamos que ayudarnos, especialmente en los malos momentos. Pero debajo de ese supuesto interés, estaba el mensaje claro de que pensaban que yo era la culpable del caos que se había desatado. En ese momento, entendí que su empatía era superficial. No les importaban mis sentimientos o el favoritismo de siempre. Solo les inquietaba que la dinámica familiar estuviera amenazada. Querían que pidiera perdón, que arreglara las cosas con Estrella, no porque fuera lo correcto, sino para aliviar su incomodidad y proteger la imagen de su hija adorada. Mientras más hablaban, más claro resultaba que su preocupación era por el dinero que yo rechacé aceptar. Sentí que me hervía la sangre al tratar de mantener la calma. Dejaban claro que mi sacrificio por Estrella no era visto como generosidad ni nobleza. Simplemente era un medio para un fin. La realización de que su amor era condicional me dolió profundamente. Me sentía como una pieza más en su juego, donde mi valor dependía solo de cuán dispuesta estuviera a sacrificarme por la felicidad de Estrella. A medida que seguían insistiendo, notaba su desesperación. Querían saber por qué no acepté el dinero, por qué complicaba todo. Era increíble. No podían ver que no se trataba solo del dinero. Era por años de abandono emocional, por sentir que nunca fui suficiente. Luché por no gritar, por no dejar salir todo el resentimiento acumulado. Pero traté de mantener la calma y explicar mis sentimientos. En vez de validarme, respondieron aún más a la defensiva, justificando las acciones de Estrella y presentando su decisión de comprar casa como una búsqueda noble de independencia. Insistieron en que había trabajado duro y merecía una oportunidad. Todo el tiempo, mis propios esfuerzos y sacrificios quedaban ignorados, como si no importaran. Entonces, en un momento surrealista, soltaron un comentario que me impactó. Dijeron que mientras mi hermana enfrentaba las consecuencias de sus malas decisiones, yo debía estar ahí para apoyarla. Dando a entender que al negarme a ayudarla económicamente, era una mala hermana. Eso fue como un golpe que me obligó a enfrentar la verdad. Jamás me verían de igual a igual con Estrella. Por mucho que logre, siempre estaré a su sombra. A medida que la charla seguía, sentía un vacío más grande. Vi cómo mis padres centraban toda su atención en el problema de Estrella. Empezaron a pensar en formas de sacarla de su crisis financiera, buscando alternativas para ayudarla sin siquiera reconocer mi sufrimiento emocional. La evidencia de ese favoritismo brutal me destruyó. Ya no era cuestión de dinero. Era el favoritismo abierto que nos había lastimado por años. Cuando terminaron, quedé llena de ira y tristeza. Un cóctel emocional que me dejó exhausta. Entendí que sin importar lo que dijera o hiciera, nunca lograría liberarme de esas cadenas invisibles que me ataban a sus expectativas. Ellos buscaban mantener todo igual, solo por su comodidad. Su lealtad estaba con Estrella y yo siempre sería la segunda. Salí de su casa más confundida que nunca. Quedó claro que mis padres no habían cambiado. Su cariño dependía de que también cumpliera el papel de hija complaciente. El peso de esa verdad me aplastaba mientras manejaba a casa, llorando. Días se volvieron semanas y el distanciamiento solo creció. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes y cuando llegaban, era casi siempre para hablar de cómo podía ayudar a Estrella. Me sentí traicionada y herida. Sola en mi corazón, me pregunté si mi decisión de no apoyar económicamente a Estrella había iniciado una reacción en cadena imposible de revertir. Mientras tanto, Estrella seguía hundiéndose en sus problemas de dinero. Escuché fragmentos de conversaciones de mis padres con ella, en las que intentaban darle consejos o ayuda económica. Me encontraba en una encrucijada. Parte de mí quería ayudarla y recuperar la relación. Pero la otra parte me gritaba que valorara todo lo que había soportado y los años de olvido. No podía dejar de preguntarme si había hecho lo correcto al mantenerme firme. El conflicto emocional me estaba desgastando. Pasaba noches en vela,
preguntándome si podría encontrar el equilibrio entre mis sentimientos y las expectativas familiares. Sentía que mi corazón y mi mente tiraban en direcciones opuestas y el peso de mis decisiones me aplastaba. ¿Alguna vez lograré reconciliar el dolor del pasado con el presente? Mientras los días pasaban casi sin notar, entendí que tenía la opción de luchar por mi autoestima, o sucumbir al ciclo de abandono y favoritismo que definió mi familia por demasiado tiempo. Estaba atrapada en una red de confusión, sin saber cómo seguir adelante. Solo sabía que necesitaba encontrar una forma de recuperar mi identidad, aunque eso significara dejar atrás la dinámica familiar que conocí toda mi vida. Hola a todos. Estos últimos días solo han sido una gran sesión de emociones desbordadas y una sensación constante de aislamiento. Sabía que tenía que enfrentar a mi familia una última vez. Decidí organizar una reunión final con mis padres y Estrella, buscando dejar todo claro y obtener el cierre que tanto necesitaba. Mientras se acercaba la fecha, sentía ansiedad y determinación mezcladas. Había pasado mucho tiempo sacrificando mi felicidad por los demás. Llegó el día y sentí el peso de mis decisiones mientras entraba a la sala de mis padres. Ellos ya estaban ahí, con Estrella sentada en el borde de su asiento, tensa y a la defensiva. El ambiente estaba cargado de cosas no dichas y sentí la tensión subyacente. Mis padres se miraban, una expresión entre curiosidad y miedo, y Estrella parecía lista para pelear, esperando que la atacara. Respiré hondo y traté de mantener la calma. No iba a dejarme intimidar por la tormenta que se formaba a mi alrededor. Al empezar a hablar, noté que Estrella se movía incómoda, claramente molesta de que me animara a iniciar el tema. Pero seguí adelante, sintiendo que por fin podía decir la verdad. Comencé reconociendo el desastre en el que estábamos todos, los malentendidos, el daño y los años de rencor no dicho. Dejé claro que el caos con las deudas de Estrella nos había afectado a todos. Pero estaba ahí para recalcar que esto no era simplemente una cuestión de dinero. Mi corazón se aceleraba mientras revelaba mis sentimientos y compartía cómo me hicieron sentir invisible y prescindible durante años. Miré a mis padres, esperando que entendieran que mi dolor iba mucho más allá de cualquier suma. Mientras hablaba, veía a Estrella lista para armar otro espectáculo. Era como si sostuviera un espejo frente a ella, obligándola a ver las consecuencias de sus actos. El silencio de mis padres era ensordecedor. Se quedaron de espectadores, con los ojos saltando entre Estrella y yo, sin saber cómo intervenir. Parecían actuar como si nosotras hubiéramos creado todo aquello, cuando ellos mismos favorecieron a una hija sobre otra. De todos modos, sabía que este drama ya se había extendido demasiado y debía terminar. Así que lo aclaré, esta reunión no era por el dinero. No pienso aceptar ni un solo centavo de ellos. Lo que quiero es ponerle fin a este ciclo tóxico que nos tiene atrapados hace años. Expuse toda la verdad, sacando a la luz el dolor que se había infectado por demasiado tiempo. Estoy cansada de sacrificar mi felicidad por la paz familiar. Estrella puso los ojos en blanco, pero seguí, sin dejarme desanimar. Le hablé directamente, dejando claro que no me interesa mantener una relación basada en la competencia y el resentimiento. Es momento de romper el ciclo. Si ella quiere ayuda mía o de alguien más, tiene que mostrar gratitud. Su comportamiento de niña consentida debe acabarse porque ya no es una niña. Sentí como la tensión cambiaba en la habitación mientras dejaba claras mis reglas. No más dramas. No más manipulación emocional. No más permitir que mi valor dependa de que tanto la soporte. No volvería a jugar el papel que me vació durante tantos años. Con cada palabra, me sentí más ligera. Poner en palabras mi verdad era liberador. Estaba recuperando mi identidad, al hacerlo, rompiendo los lazos que me ataban a una versión de mí que ya no reconocía. Miré a mis padres, buscando alguna señal de comprensión, pero sus caras eran indescifrables, atados entre su lealtad a Estrella y su obligación hacia mí. Al terminar, sentí un alivio enorme. También les dije que no quería tener una relación elaborada con ninguno y que me alejaba por mi bienestar mental. Honestamente, por fin me sentí libre. El silencio tras mi declaración se sintió denso, casi asfixiante. Vi la cara de Estrella retorcerse de enojo, pero no me dejé intimidar. Sabía que era la decisión correcta. Salí del cuarto sintiéndome más ligera que nunca. No necesitaba su aprobación ni su validación. Necesitaba priorizarme. Al cruzar la puerta, sentí que todo acababa. Este era el final. Estaba lista para seguir adelante, para cortar los lazos tóxicos que me retuvieron tantos años. Luego recibí un mensaje de mi mamá disculpándose y diciendo que entiende por qué necesito un descanso de ellos, y que ella y papá respetan mi decisión. Y sinceramente,
Eso es lo único que quiero ahora. Un respiro del drama familiar. Así que así termina esto. Gracias por leer, gente. Estoy muy agradecida de tenerlos a mi lado. Mi esposo arruinó nuestra vida familiar porque prefiere trabajar sin descanso. Mi esposo y yo nos conocemos desde hace 6 años y llevamos casi 3 años casados. Ahora tenemos un hijo de 1 año y estoy esperando otro bebé. Nuestro matrimonio ha estado lleno de altibajos emocionales. Nos amamos y nos lo demostramos con frecuencia. Mi esposo tiene un trabajo de 9 a 5 y, después, también da clases particulares. Él empezó con estas clases cuando estábamos en la universidad y nunca fue un problema. Siempre tenía suficiente tiempo. Incluso en los años previos al matrimonio y en el primer año de casados, esto nunca fue un gran problema. Sin embargo, en el último año más o menos, se ha convertido en un gran problema y está empeorando. Él sigue añadiendo más clases a su horario. Hasta el mes pasado, teníamos una regla muy clara: no dar clases los domingos. Él dedicaba todo ese día a nosotros. Pero el mes pasado, incluso añadió una clase el domingo con la excusa de que empezaban los exámenes. Empecé a sentir que mi hijo y yo ya no éramos una prioridad para él. Algunos días llega a casa a las 11 y, en otros, da las clases por internet. Pero eso no es mucho mejor porque igual no puede darnos tiempo. El domingo pasado por fin hablé y le dije que estaba descuidando a su familia. Él se ofendió y me dijo que no disfruta tener que trabajar tanto, pero que lo hace por nuestra familia. Ahí fue cuando le dije que no, que creo que sí lo disfruta. Que le da una excusa para no pasar tiempo con nosotros y que lo hace para sí mismo, no para nosotros. Tal como están las cosas ahora, nuestros ingresos conjuntos son más que suficientes. De verdad no había necesidad de que él añadiera más clases además de las que ya tenía. Él lo hace por sí mismo. En este momento está literalmente ocupado de lunes a sábado y ahora quiere cruzar el límite que habíamos puesto para el domingo. Desde esa pelea estamos en malos términos. Él sigue diciendo que no puede creer que yo haya dicho que trabaja para sí mismo y no para nosotros. He respondido a algunos comentarios y quiero aclarar que yo también tengo un trabajo de 9 a 5, y como ya dije, nuestros ingresos cubren con creces nuestros gastos. Si no fuera así, claro que no me enojaría. Comprendería la situación. Pero con lo que tenemos, el hecho de que él haya quitado el único día que nos quedaba solo porque es temporada de exámenes de verdad me afectó mucho. También quiero dejar claro que aprecio muchísimo cómo él provee para darnos una buena calidad de vida. Y se lo he dicho muchas veces, pero ahora siento que solo está añadiendo más trabajo para desconectarse. Alguien me preguntó si él creció en una familia de bajos ingresos, pero no, sus 2 padres son doctores. Eso definitivamente no fue el caso. Si veo de dónde viene la pregunta, pero debo decir que yo me siento segura con nuestra situación económica, pero él lo siente igual. Estoy esperando otro hijo, ya tenemos uno de 1 año. No sé en dónde vivas, pero sé que algunas zonas son más caras para las familias. Solo por esa información, podrían haber buenos motivos para tener dudas sobre la estabilidad financiera a futuro. Yo creo que estamos bien, pero mi esposo también lo cree. ¿Alguna vez hemos tenido esa conversación de manera honesta y productiva, revisando la verdad objetiva de nuestra estabilidad financiera y nuestros pensamientos al respecto? Sí, ya tuvimos esa conversación antes. Hablamos de que como ya estamos cómodos, no hay necesidad de añadir una clase el domingo. De hecho, en ese momento yo también pensaba que él debía reducir las clases que ya tenía, pero cedí con lo de los domingos. Muchos dudaban de mi juicio sobre si estábamos estables, pero soy contadora y gano $70,000 al año. Mi esposo es ingeniero de software y gana más de $100,000, y con las clases supera también los $100,000. Con eso, nuestros ingresos cubren completamente nuestros gastos. Soy contadora, este tema lo manejo todo el tiempo. Actualización 1. Gracias por los comentarios. En el post anterior, varios dijeron que yo pedirle que respete los límites que establecimos era algo razonable. Algunos también sugirieron que no debería haber insinuado que él trabaja solo para escapar. Así que cuando él volvió, yo también me sentía un poco arrepentida y decidí hablarle del tema. La conversación fue un desastre. Le expuse que nuestros ingresos son mucho más de lo que gastamos, que yo y nuestro hijo lo extrañábamos y necesitábamos que pasara más tiempo con nosotros, e hice hincapié en que valoro todo lo que hace. Pero parecía que estábamos en 2 frecuencias totalmente distintas. Él dijo que sigue tomando más alumnos y clases porque quiere que tengamos una mejor calidad de vida, mejores vacaciones, mejores colegios, una segunda casa. Me quedé atónita. Nunca supe que él lo veía así.
Insistí en que nuestra vida actual ya es muy buena, que ganamos suficientemente bien, y que si él piensa así, entonces esto nunca tendrá fin. ¿Qué pasará si más adelante decide que también debiéramos tener una tercera casa o algo así? Ahora mismo lo necesito conmigo. En ese momento perdí el control y me puse a llorar. No era mi intención, no quería presionarlo ni nada. Simplemente el hecho de estar en un punto muerto me destrozó. Le dije que me había sentido infeliz, que yo seguía haciendo sacrificios y él rompía los acuerdos. Después de más llanto y consuelo, mi esposo aceptó que el domingo debía seguir siendo intocable. Me pidió de manera suave que le diera permiso por un domingo más porque los exámenes de sus alumnos terminan la semana que viene, y después dejaría el domingo libre desde el siguiente semestre. También prometió intentar organizar sus clases para poder regresar a casa a cenar, aunque sea tarde. Me pidió tiempo para hacer todos estos cambios. Se lo he dado, y sé que nos quiere lo suficiente para cumplir su promesa. Gracias por los comentarios en el post original. Actualización 2. Hace alrededor de un año tuve problemas con mi esposo y su agenda de clases particulares, y vine aquí para saber si estaba equivocada. Algunas personas me pidieron que les avisara si las cosas mejoraban o seguían igual. Ahora estamos mejor. Hemos sido bendecidos con una hija también. Él ha aprendido a manejar mejor su tiempo de trabajo y ahora da la mayoría de sus clases por internet. Sé que antes decía que eso no era mucho mejor, pero en realidad sí lo es. Los domingos han vuelto a ser sagrados, con muy raras excepciones que me pide con antelación y solo si le doy mi aprobación. Y los miércoles también son libres ahora. Ahora hace más tutorías grupales y así termina la jornada a las 8:30 la mayoría de los días. También consiguió un nuevo empleo principal que es totalmente desde casa, lo que ha mejorado las cosas porque ya no termina tan agotado. En las semanas previas al nacimiento de nuestra hija, él estaba a mi lado, especialmente porque ella nació durante el verano y no había colegio. También seguí un consejo que me dieron aquí y contraté ayuda doméstica, lo cual ha funcionado muy bien. He aprendido también a aceptar que sus clases particulares le dan alegría, cosa que quizás su trabajo como desarrollador de software no le da. Él parece estar orgulloso cuando sus estudiantes son aceptados en buenas universidades y eso hace que lleguen más alumnos. Él sigue diciendo que lo hace solo por motivos económicos, pero sé que eso no puede ser toda la verdad porque realmente no lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Así que he sido más comprensiva con eso. He tenido que imponerme varias veces, sobre todo al principio después de nuestra charla, para que entienda que hablo en serio cuando necesito que esté presente en casa. También lo hablé con su hermana mayor, cosa que a él no le gustó y probablemente fue un error de mi parte, pero sirvió. Ellos discutieron. Ella le dijo directamente que iba a terminar matándose de tanto trabajar antes de los 30 o divorciado, y eso ayudó. Aclarando, lo único por lo que todavía discutimos a veces es precisamente por esto, cuando quiero que esté libre y él no puede. Pero es raro, y en general hemos encontrado un equilibrio que nos sirve bien. Gracias. Hace poco alguien me preguntó si él se pierde cosas importantes o si no está cumpliendo en la casa. Quiero responder que no tenemos nuestro momento juntos de tomar té después de la cena para relajarnos, salvo en miércoles y domingos. Sé que no suena a mucho, pero realmente me gusta, y es una pena perderlo a veces cuando él falta a la cena, aunque de verdad intenta no hacerlo. En cuanto a acontecimientos importantes, ahora todos nuestros amigos y familia saben que los sábados no funcionan para nosotros, así que tratan de evitarlos si es posible. Pero el otro día una amiga de la familia hizo una fiesta de revelación de género en sábado y mi esposo no pudo acompañarme. Cosas así siguen pasando, si he de ser totalmente sincera. Cuando mi hijo nació, me imaginaba la casa después de las 5 de la tarde, con mi esposo siempre presente y todos compartiendo tiempo en familia de calidad. El hecho de que eso no esté ocurriendo es el verdadero núcleo de mi problema. Sé que la vida pasa, pero me preocupa la forma en que estamos formando nuestros lazos familiares. En cuanto a las tareas de la casa, hemos contratado ayuda y que mi mamá viva cerca realmente ayuda con eso, así que no es un gran problema. Llevamos más de 4 años casados. Nuestro hijo tiene 3 años y nuestra hija 16 meses. Mi esposo tiene un horario agitado por su trabajo de día y su negocio propio. Después de eso da clases, y también los sábados y, a veces, si yo estoy de acuerdo, domingos. Habíamos planeado viajar a España a finales de diciembre por un par de semanas. Ya compramos boletos, reservamos hotel, hablamos de cómo pasaríamos esos días. El fin de semana pasado, él me pidió si podíamos posponerlo hasta finales de junio, literalmente 6 meses después de la fecha original. Yo le dije que no. Me pareció tan injusto que cambiara todo a último minuto.
Él me pidió que comprendiera que su negocio necesitaba que cambiara los planes, que era importante y que él también esperaba esta escapada tanto como yo. Para ponerlo en contexto, esto no es la primera vez que surge este problema. El horario de su negocio ya ha sido un tema antes. En los últimos 2, 3 años, hizo cambios y organizó mejor sus horas. Y su trabajo principal también se volvió desde casa. Así que habíamos encontrado un equilibrio que yo podía aceptar. Pero ahora los horarios de su negocio otra vez están invadiendo nuestro tiempo familiar. Y lo han ascendido a cargo de gerente en su trabajo principal, así que ahora tiene que ir en persona algunos días. Le dije que había esperado mucho por este viaje, contando los días, y que pensaba ir de todas formas, fuera que él decidiera venir o no. Y si no quería ir, que podríamos pedir el reembolso y que mi mejor amiga podría venir en su lugar. Acepto que solo estaba desquitándome, no tengo idea realmente de cómo funcionaría eso. Ayer lo volví a preguntar cuál era su decisión. Intentó mostrarme mensajes de sus clientes para mostrar lo ocupado que estará esos días. Le dije que no me importaba. Él me había dado su palabra. Según él, yo estoy siendo irrazonable. Quiero saber si de verdad lo soy. Además, tampoco sé si logísticamente es posible y no quiero que tengamos que llegar a eso, pero ¿sería yo la mala si me fuera de vacaciones y llevara a mi mejor amiga? Nuestra situación económica está en números verdes. Atender a estos clientes durante esas 2 semanas no va a cambiar nada importante para nosotros. Él necesita poner límites con sus clientes para dejar claro que no estará disponible esas 2 semanas, o bien hacer el trabajo en remoto desde España. Su negocio es dar clases particulares a estudiantes. Si se los dice con tiempo, puede planear qué temas ver antes de irse. Voy a mantenerme firme con esto porque es un problema real que tiene de sobretrabajar y no priorizar a la familia. Es como si sintiera que está fallando si se relaja y eso no le hace bien ni a su salud ni a nuestro matrimonio. Tal vez eso sea el compromiso, que lo haga desde ahí online. No es lo ideal. No me encanta la idea de que dé clases durante las vacaciones, pero al menos estaremos juntos. Lo pensaré. Además, me doy cuenta de que mi perfil estaba disponible y así la gente ve mis posts anteriores. Puede sonar mal, pero quería mantener el negocio ambiguo en vez de decir que son clases particulares, porque cuando lo digo todos se vuelven mucho más comprensivos con su trabajo. Pero no es una obra de caridad, es su negocio. Lo de las clases particulares lo deja peor parado. Honestamente, él pudo haber avisado fácilmente que estaría fuera esas semanas con meses de anticipación. Y eso fue antes de que revisara tu perfil y viera que eres quien ya había contado que tu esposo es un adicto al trabajo. Si pospones el viaje, sabes que él solo va a volver a cancelarlo, ¿verdad? Él está adicto a trabajar y esto nunca va a acabar. Me sorprende y hasta me alegra que el hecho de que su negocio sea dar clases no nuble el juicio de la gente. Realmente pasa, incluso mi propia mamá siempre dice que sí, que es una pena, pero que gracias a él muchos estudiantes tienen futuro, y ya. Solo quisiera responderle, ¿y qué hay de nuestros hijos? Mis hijos reciben menos atención de él que los hijos de otras personas. Sé que suena terrible. Voy a proponerle que haga sus clases desde España pero poniendo límites. No es lo ideal, pero puede funcionar. Estoy emocionada por estas vacaciones en familia, así que así al menos podremos estar juntos. Actualización 3. Gracias por los consejos en mi primer post. Había decidido sugerirle que diera sus clases online mientras estuviéramos en España como un compromiso y eso era lo que pensaba hacer. El jueves mi esposo resfrió y estuvo realmente mal un par de días. Se tomó 2 días libres de su trabajo principal aunque yo le insistía en que descansara. Intentó dar su clase particular como tenía planeado, pero realmente no pudo terminar y las canceló. No quise hablar del viaje mientras estaba tan enfermo, así que lo pospuse. Fue bueno, aunque puede que no sean las mejores palabras como esposa hablando de que su esposo se enfermó, pero fue bonito verlo hacer nada por un par de días y solo pasar tiempo conmigo y los niños. Algunos de sus amigos y amigos en común también vinieron a la casa a verlo porque prácticamente nunca lo ven fuera de ocasiones importantes. Anoche le saqué el tema del viaje de nuevo. Él accedió sin mucha resistencia. Dijo que reacomodaría algunas clases o las dejaría hechas antes, pero que iría con nosotros de vacaciones. Le agradecí y le dije que necesitaba bajarle al ritmo porque claramente su salud estaba siendo afectada. Él dice que no es por el trabajo, sino por los cambios de clima. Le recordé que ya habíamos hecho un acuerdo antes y que él lo había cumplido un tiempo, y así habíamos encontrado un buen balance, pero que ahora las cosas estaban igual que antes. Me dijo que siempre me pregunta antes de ocupar los domingos, y eso es cierto, pero solo hay tantas veces que puedo decir que no.
También me contó que conoce a 2 personas que acaban de ser despedidas y que la situación económica es difícil. Le dije que no veo por qué eso tenga que afectarle a él, que estamos bien económicamente, que tenemos suficientes ahorros, que nuestras carreras están bien y que su negocio crece cada año. Estamos seguros donde estamos. Él dijo que estaba demasiado enfermo para discutir esto y que ahora que los niños son pequeños necesitan menos tiempo suyo, que sus clases son importantes porque alumnos y padres llegan recomendados y es importante para ellos ingresar a buenas universidades. Yo le dije que nuestro hijo ya tiene suficiente edad como para querer pasar tiempo con él y que yo puedo ceder en mis necesidades, pero no en las de nuestros hijos. Captó el mensaje y dijo que haría los cambios necesarios. Estoy contenta porque el viaje sigue en pie. He estado esperando esto como familia con muchas ganas. También me alegra haberle dejado claro que había roto el balance que habíamos logrado antes y que ahora volveremos a eso. La vez pasada lo cumplió, así que confío en que lo hará otra vez. Ambos simplemente tendremos que poner de nuestra parte para mantener el equilibrio. Gracias. Actualización 4. Hola. Algunas personas amablemente me preguntaron cómo nos fue en las vacaciones y si al final sí se hicieron. Mi esposo cumplió su palabra y lo pasamos muy bien en España y Portugal también. Y no dio ninguna clase mientras estuvimos allí. Últimamente él ha tenido muchas fiebres y no ha estado bien. Le comenté que estaba haciendo por el exceso de trabajo, pero él lo negó. Al final fuimos al doctor de la familia. Su presión salió en 150/110. La doctora nos hizo preguntas y le preguntó si en su día había estrés y él dijo que no. Yo me quedé boquiabierta y le conté exactamente cuál era su horario. Ella le dejó claro que, por el historial familiar de presión alta y la cantidad de trabajo, él se está cortando la vida y afectando su sistema inmune. Esa fue mi límite. Le dije que lo quiero con todo mi corazón, que si le llegara a pasar algo me volvería loca de dolor, pero que tendría la fuerza de seguir adelante. Pero no dejaré que prive a nuestros hijos de su padre por matarse trabajando. Le dije que le he dado suficientes oportunidades y que está abusando de mi amor al romper nuestros acuerdos. Que si tenía que interrumpir sus clases nocturnas yo misma, lo haría. Él me pidió tiempo. Tuvimos una discusión porque yo estaba teniendo un déjà vu de las charlas anteriores. Le di una semana para que hiciera lo necesario. Logró hacer cambios muy significativos. Fueron cosas que yo le venía sugiriendo desde hace mucho, pero él no me escuchaba. Creo que pensaba que si juntaba a más alumnos en grupos tendría problemas, pero no se fue ningún estudiante ni ningún padre se quejó. Ahora tiene miércoles y domingos completamente libres. Los lunes, viernes y sábados son razonables. Solo los martes y jueves siguen siendo complicados. Tuvimos unas vacaciones maravillosas. Él estuvo presente y fueron del tipo de vacaciones que yo deseaba, esas en que uno se relaja. Al volar de regreso, le pregunté si lo había pasado bien. Él se rió y me dijo que no es uno de los niños, no tiene que revisarle. Le dije que no era eso. Estaba realmente feliz porque había respetado los acuerdos que teníamos. Sé que es un cambio para él y que ambos tendremos que trabajar para mantener esos límites. Sé que es un paso en la dirección correcta, pero tengo la esperanza de que lo lograremos. Y voy a ser mucho más firme con esto. No me importa que las personas piensen que lo estoy limitando o si por estos límites algunos niños se quedan sin sus clases con él. No sacrificaré la felicidad de mis hijos por los demás. Gracias por toda la ayuda y los consejos. Mi esposa reemplazó a mi hijo y a mí por su compañero de trabajo sin ningún remordimiento. Había estado esperando este día durante semanas. El cumpleaños de mi hijo siempre era especial para mí y quería sorprenderlo llegando a casa temprano del trabajo. Mi esposa, que tiene 28 años, me aseguró que celebraríamos juntos por la tarde, así que no tenía razón para sospechar nada. Pero en cuanto llegué a la entrada de la casa, algo se sentía mal. La casa estaba demasiado silenciosa. No había risas, ni decoraciones. No había señales de celebración. Revisé mi teléfono. No tenía llamadas perdidas. No había mensajes de mi esposa. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Tal vez ella había llevado a nuestro hijo a dar una vuelta antes de que yo llegara. Quizás estaban haciendo unos mandados. Pero, ¿por qué no me mandó un mensaje? Marqué su número. No contestó. Le mandé un mensaje. No respondía. Esa sensación molesta se convirtió en un nudo en el estómago. Decidí no quedarme sentado preguntándome y revisé nuestra aplicación para compartir ubicaciones.
Siempre habíamos compartido ubicaciones por emergencias y ahora agradecía tenerla. Se me cortó la respiración al ver dónde estaban. En un restaurante elegante al otro lado de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba las llaves y manejé hasta allá, mi mente corriendo todo el camino. ¿Por qué llevaría a nuestro hijo a un restaurante por su cumpleaños sin siquiera decirme? ¿Por qué no respondía mis llamadas al llegar? Apenas recordé cerrar el auto antes de dirigirme a la entrada. En cuanto entré, mis ojos buscaron por todo el lugar. Entonces los vi. Mi esposa estaba sentada en una mesa acogedora junto a la ventana, sonriendo y riéndose. Mi hijo comía felizmente su comida. Y sentado junto a ellos, muy cerca, estaba él, el compañero de trabajo, Mateo, de 40 años, el hombre que ella siempre aseguraba que solo era un amigo. El hombre que mencionaba casualmente en las conversaciones, siempre riéndose al respecto. El tipo que ahora estaba sentado en la mesa con mi esposa y mi hijo como si fuera parte de la familia. Como si fuera el quien celebraba el cumpleaños de mi hijo. Mis manos se apretaron en puños. Respiré hondo, tratando de calmarme antes de acercarme. En cuanto mi hijo me vio, su cara se iluminó. Saltó de la silla, gritó para llamarme y corrió directo a mis brazos. Lo levanté en brazos, abrazándolo, sintiendo ese amor cálido e inocente que solo un hijo puede dar. Luego miré a mi esposa. Ella parecía sorprendida. No culpable ni avergonzada. Solo tomada por sorpresa. Me dijo que no esperaba que yo llegara tan temprano. Puse a mi hijo en el suelo y obligué a mi voz a mantenerse calmada. Así que solo había decidido celebrar su cumpleaños sin mí. Ella hizo un gesto con la mano, minimizando la situación. Me dijo que estaba siendo dramático. Que solo era un pequeño almuerzo y que aún íbamos a celebrar más tarde. ¿Un pequeño almuerzo? Miré la mesa. Había un plato extra con un trozo de pastel de cumpleaños a medio comer. Había globos amarrados a una silla y una pila de regalos envueltos a su lado. Sí, solo un pequeño almuerzo. Antes de que pudiera decir algo, Mateo se recargó en su silla con una sonrisa confiada. Que no tuviera resentimientos, me dijo. Solo querían hacer algo bonito por el pequeño. Miré fijamente a Mateo, apretando la mandíbula. ¿Querían? Mateo se encogió de hombros, diciendo que él y mi esposa trabajaban muchas horas juntos. Tenía sentido para ellos hacer algo especial. Volví a mirar a mi esposa. Ella tuvo el descaro de sonreír como si todo esto fuera completamente normal. Le pregunté si alguna vez se le ocurrió invitarme. Bufó, ya molesta. No me invitó, dijo, porque se suponía que yo estaría en el trabajo. Le pregunté si por lo menos se le pasó por la mente avisarme. Soltó un suspiro dramático y rodó los ojos como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. No pensó que me pondría tan sensible por esto. ¿Sensible? Mis manos se tensaron a los costados. Miré de reojo a Mateo, que solo observaba como si perteneciera ahí. Entonces mi hijo me sonrió, completamente ajeno a la tensión, y emocionado me contó que el tío Mateo le compró un carro de juguete genial. Mi estómago se retorció. Tío Mateo. Mi esposa soltó una risita, empujando a Mateo juguetonamente. Oh, Mateo siempre ha sido bueno con los niños. Ella se deshizo en halagos. Él sabía que a nuestro hijo le encantaban los carros, así que por supuesto tenía que regalarle uno. Mateo sonrió, agregando que nuestro hijo era un gran chico. Ya había tenido suficiente. Me agaché y cargué a mi hijo. Nos íbamos a casa. Mi esposa parpadeó. Me preguntó qué quería decir. Le respondí que me había escuchado. Nos íbamos. Su sonrisa se desvaneció y me acusó de estar realmente molesto por esto. Mateo soltó una risa baja, negando con la cabeza. Me volví hacia él con voz cortante. Le dije que se callara. Se recostó en su silla, claramente no esperaba esa reacción. Luego miré de nuevo a mi esposa. Le dije que había terminado esta conversación. Nos íbamos a casa. Ahora. Ella se enojó. Me dijo que la estaba avergonzando. La ignoré y me fui hacia la salida, abrazando fuerte a mi hijo. Él no se molestó. De hecho, parecía feliz de irse conmigo. Ella me siguió apresurada, bajando la voz para decirme entre dientes que yo estaba exagerando. Seguí caminando.
Oh, por favor, deja de hacerte el frágil. Me reclamó. Dijo que solo intentaba que nuestro hijo tuviera dos figuras paternas exitosas en su vida. Me detuve en seco y la enfrenté. ¿Dos figuras paternas exitosas? Lo dijo como si yo no fuera suficiente, como si Mateo fuera una adición necesaria. Por primera vez vi la situación tal y como era. No era un simple almuerzo inocente. No era un error. Ella había metido deliberadamente a otro hombre en la vida de nuestro hijo y yo ni siquiera me había enterado. Mi voz fue calmada pero fría. Le dije que podía hacer lo que quisiera. Pero esto lo dejaba claro de una vez. Yo no iba a compartir a mi hijo. Sus ojos se abrieron grandes, como si por fin comprendiera que hablaba en serio. Abrió la boca, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y salí. Actualización 1. Voy a continuar aquí. No pude terminar antes. El camino de regreso a casa fue silencioso, excepto por mi hijo tarareando feliz mientras jugaba con el carro de juguete que le regaló Mateo. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces hicieron cosas así sin que yo me enterara? ¿Y cómo demonios ella esperaba que simplemente aceptara esto? Sé que sueno enojado, pero no creo estar exagerando. Me estacioné, respiré hondo y forcé una sonrisa para mi hijo. No quería que él sintiera la tensión que hervía dentro de mí. Solo era un niño. No tenía idea de lo que pasaba en realidad. En cuanto entramos, mi esposa llegó justo detrás, cerrando la puerta de golpe. Estaba furiosa. Ella llegó en su propio auto, justo atrás de nosotros. Me gritó, diciendo que estaba siendo ridículo. Me preguntó si de verdad me había ido del restaurante con nuestro hijo solo porque estaba celoso de Mateo. La ignoré y le pedí a mi hijo que fuera a jugar a su cuarto. Él dudó, mirando entre nosotros, pero luego asintió y salió corriendo en cuanto estuvo fuera de alcance auditivo. Me volví hacia ella. ¿Celoso?, pregunté, con voz extrañamente calmada. ¿Eso es lo que creía que esto era? Ella se encogió de hombros. Pues ¿qué otra cosa podía ser? Solo intentaba crear un ambiente familiar saludable para nuestro hijo. Mateo era una buena influencia. Tenía una carrera estable, grandes habilidades de liderazgo y siempre había sido un modelo masculino positivo en su vida. No solo en la de ella. En la vida de nuestro hijo también. La miré, apenas procesando lo que escuchaba. ¿Un modelo masculino positivo? Le respondí. Eso describe a un mentor, no a alguien que pretende ser el segundo papá de mi hijo. Ella gimió, frotándose las sienes. Dijo que estaba tergiversando las cosas. Me acusó de ser territorial y frágil. Otra vez esa palabra. Frágil. Exhalé con fuerza, me pellizqué el puente de la nariz y le hice una simple pregunta: ¿alguna vez pensaste en cómo me sentiría yo con esto? Ella dudó y luego bufó, gritando: Dios mío, ¿por qué importa? No es que Mateo me esté reemplazando. ¿Lo está?, pregunté. ¿No lo está? Porque, desde donde yo lo veía, parecía muy claro que estaban tratando a Mateo como si fuera el segundo padre de mi hijo. Bufó con amargura y negó con la cabeza. Me preguntó, sarcástica, si quería que sacara a Mateo de sus vidas por completo. Le respondí que lo que quería era que me respetara como el padre de nuestro hijo. Rodó los ojos, cruzada de brazos. Mateo solo era un amigo, insistió. Un amigo que le compraba regalos a mi hijo. Un amigo que estaba en el almuerzo de cumpleaños actuando como su papá, mientras a mí me dejaban fuera. Un amigo tan cómodo como para reírse en mi cara, actuando como si yo fuera el intruso en mi propia familia. Le pregunté desde cuándo me mentía. Ella se tensó. Me acerqué un poco, con voz fría. ¿Desde cuándo dejaste que Mateo jugara ese papel a mis espaldas? Se removió incómoda y dijo que no había nada que ocultar. No tenía que pedir disculpas porque técnicamente nunca me había excluido. Yo estaba demasiado ocupado trabajando. Solté una risa sin alegría. ¿Así que esa era la excusa? ¿Qué trabajo demasiado? Le dije que yo trabajaba para mantener a esta familia, ¿y qué hacía ella a cambio? Dejaba que otro hombre se metiera en medio cuando yo no me daba cuenta. Su rostro se torció por la frustración. ¿Por qué estaba haciendo esto tan grande?
Ella pensaba que yo era maduro para aceptar que nuestro hijo tuviera otra figura masculina fuerte en su vida. Algo se rompió por dentro. Le pregunté si siquiera se escuchaba, porque en ese momento sonaba menos como una esposa y más como alguien que ya eligió. Por primera vez, ella se vio insegura. Le dije que ya había terminado de hacerme el tonto. Si quería seguir teniéndolo en nuestras vidas, que lo hiciera. Pero sin mí. Sus ojos se abrieron de par en par. Me preguntó entre tartamudeos a qué me refería. Le respondí exactamente a qué me refería. Había terminado. Y en ese momento el pánico apareció en su rostro. Me pidió que me calmara. Me llamó irracional. Nunca intentó hacerme daño. Creía que esto ayudaría a nuestra familia, no a romperla. Negué con la cabeza. Ya la había roto. Solo que ella no se enteró hasta ahora. Pasé de largo y fui a la habitación, cerrando la puerta de un portazo. Me siguió, su voz ahora desesperada. ¿De verdad iba a tirar nuestro matrimonio por esto? Me giré de golpe, mi furia al fin explotando. No. Le respondí. Ella lo tiró el día en que dejó que Mateo entrara en la vida de nuestro hijo como si tuviera algún derecho de estar ahí. Ella abrió la boca, pero la interrumpí. Le pregunté si estaría de acuerdo si los roles estuvieran invertidos. Si yo tuviera una compañera de trabajo mujer que pasara tiempo a solas con nuestro hijo estando ella fuera de la jugada. Su cara se puso roja. No es lo mismo, argumentó. Le pregunté por qué no era lo mismo. Le costaba dar una respuesta. Dejé que el silencio se extendiera entre los dos antes de seguir hablando. Le dije que iba a contactar a un abogado. Ella se sobresaltó. Se puso a llorar, diciéndome que estaba cometiendo un error. No le respondí porque, por primera vez, la veía como realmente era. No era una esposa amorosa ni una pareja leal. Solo era alguien que se había acostumbrado demasiado a faltarme al respeto y pensar que yo nunca me iría. Pero estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? Yo estoy seguro que no. A la mañana siguiente, me desperté con el ruido del teléfono vibrando en la mesita. Casi no dormí, tenía la mente dando vueltas. Vi la pantalla. Llamadas perdidas, mensajes. Todos de ella. No los respondí. Me encerré en la habitación de huéspedes. No la dejé entrar, pasara lo que pasara. Cuando por fin salí, la encontré sentada en el sofá, brazos cruzados fuertemente, los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando, pero yo no estaba para darle lástima. Dijo que necesitábamos hablar. Le dije que no había nada de qué hablar. Ella negó con la cabeza, se puso de pie, su voz temblaba. Admitió que había cometido errores, pero que yo estaba exagerando. Me reí, negando con la cabeza. ¿Exagerando? Le pregunté si de verdad creía que podía meter a otro hombre en la vida de mi hijo, tratarlo como si fuera su papá, excluirme, y luego actuar sorprendida porque yo tenía un problema con eso. Exhaló con fuerza, limpiándose el rostro. No era su intención que las cosas terminaran así, dijo. Le pregunté entonces qué pretendía exactamente. Ella dudó. Insistí hasta que me dijera la verdad. ¿Pensó alguna vez en cómo me sentiría yo en todo esto? Su silencio me lo dijo todo. Suspiré, frotándome la sien. Le dije que no iba a fingir que todo estaba bien. Ella se desesperó. Me pidió que la escuchara. Admitió que debió decirme desde el principio cómo era la relación de Mateo y ella. Pero no lo hizo porque sabía que reaccionaría de esta manera. La miré sin poder creerlo. O sea, sabía que estaba mal, pero igual lo hizo. Refunfuñó, diciendo que otra vez estaba tergiversando las cosas. Negué con la cabeza, más frustrado que nunca. Le dije que si tenía que ocultarme algo por miedo a mi reacción, entonces es porque ya sabía que estaba mal. Se largó a llorar otra vez. Entre sollozos, suplicaba que no quería que nuestro matrimonio se perdiera por un malentendido. ¿Malentendido? Resoplé. Aquí no había malentendido. Ella ya había dejado claras sus prioridades. Dijo que Mateo no me estaba reemplazando. Le pregunté de qué otra forma llamar esto, porque, desde mi punto de vista, había construido toda una dinámica familiar alternativa a mis espaldas. Me rogó que no hiciera esto.
Dijo que me amaba y que podíamos arreglar las cosas. Le respondí que solo lo quería arreglar porque vio que yo hablaba en serio cuando dije que me iría. Se quedó callada. Le dije que ya había contactado a un abogado. Ella se quedó sin aliento, negando con fuerza con la cabeza. Estaba yendo demasiado rápido. Necesitábamos terapia, no abogados. Lloraba. Le dije que ese era precisamente el error. Que ella pensaba que ahora era momento de buscar ayuda, después de que ya había hecho el daño. Trató de tomarme la mano, pero me aparté. Se veía devastada. Le dije que lo único que me importaba ahora era nuestro hijo. Iba a luchar por la custodia. Se le fue el color de la cara. Dijo que no podía hacer eso. Le pregunté por qué no. Dijo que era su madre. Le respondí que yo era su padre. Pero, aparentemente, en su mundo, los padres se pueden reemplazar. Me burlé. Se cubrió la boca, sollozando. Tomé mis llaves y me fui. Unas horas después, me reuní con el abogado. Le conté todo. Cómo ella me mentía. Cómo había metido a otro hombre en la vida de nuestro hijo a mis espaldas. Cómo me hizo creer que el problema era yo, manipulado mentalmente. Él asentía, tomando notas. Me dijo que tenía un buen caso, especialmente si podía probar que ella tomaba decisiones de crianza sin mi consentimiento. Le dije que tenía capturas de mensajes de texto con Mateo, pruebas de que ella me dejaba a propósito fuera de todo. Me dijo que eso era bueno. Le pregunté sobre la custodia. Me dijo que dependía. Los tribunales suelen favorecer la custodia compartida, salvo que pueda demostrar que ella no es apta. Apreté la mandíbula. Eso no era lo que quería escuchar. Le pregunté cuál era mi mejor opción. Dijo que si quería la custodia total, había que probar que ella activamente dañó el bienestar de nuestro hijo. Me apoyé hacia atrás, pensando. Le pregunté si la manipulación emocional contaba. Dijo que era posible. Si podía mostrar que ella generó un ambiente que disminuyó mi papel como padre, podía lograrlo. Le dije que estaba listo para luchar. Me dijo que empezaríamos los trámites. Era amigo mío. Sabía que me respaldaría. Y sé que algunos dirán que debimos intentar terapia, pero, sinceramente, creo que esto debió haber pasado hace mucho. Llevaba pensando cosas desde antes, porque mi hijo mencionaba mucho a Mateo, incluso antes del cumpleaños. Conseguí los mensajes desde el iPad de ella, porque estaba sincronizado con su teléfono. Fue muy fácil. Esa noche, al llegar a casa, la encontré caminando nerviosa en la sala. Corrió hacia mí, preguntando dónde había estado. Le dije que fui con un abogado. Quería ser honesto, sin darle sorpresas. Ella se estremeció. Me suplicó que lo reconsiderara. Juró que sacaría a Mateo de nuestras vidas, que lo arreglaría. Le dije que ya era tarde. Se derrumbó. Pasé de largo y fui al cuarto de mi hijo. Él estaba acostado en la cama, jugando con su carro de juguete. Me senté a su lado, pasándole la mano por el cabello. Me miró. Le pregunté si era feliz. Asintió. Le sonreí, pero mi sonrisa era falsa. Le besé la frente y le dije que lo amaba. Me abrazó fuerte. Le devolví el abrazo, más tiempo de lo normal, porque en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La tensión en la casa era insoportable. Cada momento bajo el mismo techo se sentía como caminar en una zona minada. Ella finalmente dejó de tratar de convencerme de que estaba exagerando. Ahora estaba en modo control de daños. Quería hablar. Quería explicar. Quería arreglarlo. Pero yo no. Pocos días después de hablar con mi abogado, empecé a hacer planes para mudarme. No iba a pasar los próximos meses viviendo bajo el mismo techo que alguien en quien no confiaba. Ella entró en pánico al verme empacar. Me preguntó si de verdad iba a abandonar a la familia por un malentendido. La miré serio. Le pregunté si de verdad creía que esto era un malentendido. Dudó. Seguí presionando. Pensaba que esconderme cosas, sacarme de la vida de mi hijo y hacerme sentir inseguro era solo un desliz. Tragó saliva, cruzando los brazos. Que tenía buenas intenciones. Me reí, amargamente. ¿Buenas intenciones?
Le pregunté qué parte de mentir, manipular y poner a otro hombre en mi lugar era bueno para alguien. Dijo que jamás quiso reemplazarme y le respondí que no necesitaba quererlo, porque ya lo hizo. Le facilitó tanto el papel a otro, que ahora yo era el extraño en mi propia familia. Se puso a llorar otra vez, pero no me importó. Cerré la maleta y pasé de largo. Actualización 2. Los siguientes días fueron frenéticos. Me quedé en casa de un amigo mientras planeaba mi nueva vida. Mientras tanto, procuré ver a mi hijo lo más posible, pero se notaba que ella intentaba manipularme de nuevo. Comenzó a enviarme mensajes sobre nuestro hijo, cosas que nunca hacía antes. Tuvo un gran día en la escuela. Te extraña mucho. Me sigue preguntando cuándo vuelves a casa. No soy tonto. Intentaba hacerme sentir culpable, que yo era el malo. Pero no era yo quien le faltó al respeto a nuestro matrimonio. Así que respondía con lo justo. Lo recojo mañana. Lo llevo a cenar el sábado. Sé que eso la ponía furiosa. Entonces llegó el giro inesperado y peligroso. La esposa de Mateo me contactó. No sabía ni cómo consiguió mi número, pero cuando vi su nombre casi solté el teléfono. ¿La conocía? No. Pero tuvo la cortesía de mandarme un mensaje antes de llamar, explicando quién era. Así que le contesté, con voz cautelosa. Sonaba tímida al principio, pero luego perdió la compostura, diciendo que ella recién descubría todo esto también. Aparentemente, no tenía idea de cuán cerca estaban Mateo y mi esposa. Sabía que eran amigos, claro, pero no sabía que estaban jugando a la familia juntos. Me preguntó si yo me estaba divorciando. Le dije que sí. Suspiró, diciendo que ella estaba considerando hacer lo mismo. Entonces, dudó antes de decir algo que me dejó helado. Me dijo que no sabía ni cuánto yo sabía, pero que ella revisó los mensajes de Mateo y lo que encontró la enfermó. Sentí las manos cerrarse en puños de terror, le pedí que lo dijera. Respiró hondo antes de decirme que Mateo y mi esposa hablaron sobre estar juntos, que había mensajes donde fantaseaban sobre la vida que tendrían si ella y yo ya no estuviéramos. Se me heló la sangre. Le pregunté si habían estado juntos físicamente. Dijo que no lo sabía, pero por la forma en que hablaban, era infidelidad emocional, como mínimo. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. Me pidió disculpas por soltarme toda esta información, pero creía que yo debía saberlo. Le agradecí. Le pregunté si tenía capturas de pantalla por casualidad y si me las podía mandar. Ya que tenía yo que perder. Aceptó enviármelas. Corté la llamada. La rabia que me invadió era algo que jamás había sentido. Había intentado mantener las cosas civilizadas por mi hijo. Había sido razonable. Pero esto lo cambiaba todo. Regresé a casa después del trabajo como una tromba, la visión nublada por la ira. Ella estaba en la cocina cuando entré, su cara se iluminó como si creyera que fui a reconciliarme. Fui directo al grano. Le pregunté desde cuando fantaseaba con una vida con Mateo. Su rostro se desplomó. Balbuceó, preguntando de qué hablaba. Le dije que no se hiciera la tonta. Había hablado con la esposa de Mateo. Se puso blanca. Negó, diciendo que no era lo que pensaba. Resoplé, con las manos temblando. Le pregunté si tenía idea de lo humillante que era enterarme, por la esposa de otro, que mi matrimonio era una burla. Se echó a llorar, pero ya no me interesaban sus lágrimas. Le informé que quería la custodia completa. Se le escapó un grito ahogado, se me acercó suplicando. Juró que nunca me fue infiel físicamente. Juró y perjuró. Le dije que ya no importaba si hubo sexo o no. Me había traicionado emocionalmente. Ya había elegido a Mateo. Se sentó, hecha un mar de lágrimas. Nunca quiso que pasara esto. Nunca quiso herirme. Exhalé con fuerza, mirando a otro lado. Le dije que ya no importaba. Ya estaba hecho. Y esa noche fui de nuevo con mi abogado. Le dije que quería pelear por la custodia total. Escuchó atentamente, preguntando si tenía pruebas de que su relación con Mateo le hiciera daño emocional a nuestro hijo. Dudé. Eso era lo complicado. Por mucho que yo supiera que estuvo mal, probar que tuvo un impacto negativo en nuestro hijo iba a ser difícil. Me dijo que necesitaba una estrategia.
Le pregunté cuál era mi mejor jugada. Dijo que tenía dos opciones. 1. Reunir tanta evidencia como fuera posible de que ella priorizó a Mateo sobre el matrimonio y la familia, lo cual podía ayudarme en el caso de custodia. O 2. Negociar custodia compartida pero con reglas estrictas sobre la presencia de Mateo cerca de mi hijo. Apreté los puños. La idea de que mi hijo estuviera cerca de él me revolvía el estómago. Pero tenía que ser inteligente. Le pregunté cómo asegurarme de que Mateo quedara fuera. Me dijo que, si lograba que mi esposa lo aceptara por escrito, tendría forma legal de responder si ella violaba el acuerdo. Me relajé, respirando hondo. Esto ya no se trataba de mi orgullo. Se trataba de no meter a mi hijo en una pelea que no merecía. Miré a mi abogado y le dije que haría lo que fuera necesario. Actualización 3. El peso de todo cayó sobre mí como una niebla espesa. Ya sabía que mi matrimonio estaba acabado hacía días, pero escuchar a la esposa de Mateo confirmar mis peores sospechas cambió algo dentro de mí. Ya no era solo traición. Era algo deliberado. Mi esposa había construido todo un mundo secreto con otro hombre, planeando un futuro donde yo era solo un estorbo. No iba a dejar que me sacaran de la vida de mi hijo. Un par de días después de ver a mi abogado, le mandé un mensaje a mi esposa. Teníamos que hablar de la custodia. Intentó llamarme, pero la ignoré. No iba a dejar que me manipulara con lágrimas falsas por teléfono. Esto tenía que resolverse en papel, no con emociones. Nos vimos en la oficina de mi abogado. Ella parecía no haber dormido, con los ojos hinchados y las manos temblorosas alrededor de una taza de café. Me preguntó si era necesario hacer esto ahora mismo. Le dije que no había opción. Esto iba a pasar sí o sí. Si queríamos hablarlo sin la intervención de los abogados, lo haríamos, pero los tendríamos presentes para llevar la conversación. Si no funcionaba, ella misma lo pidió. Ni siquiera quería hablar con ella. Tragó saliva y me preguntó qué era lo que yo quería. Fui claro. Quería la custodia principal de nuestro hijo. Ella podría verlo, pero yo sería el padre principal. Me miró horrorizada. Negó con la cabeza diciendo que jamás permitiría eso. Me incliné hacia adelante, con voz firme. Le recordé que ya había puesto a otro hombre en la vida de nuestro hijo. Me excluyó, guardó secretos y permitió que nuestro hijo creara un vínculo con alguien que no debía estar en ese puesto. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Intentó agarrarme la mano, pero la aparté. Suplicó diciendo que nunca pensó herirme. Me reí, con amargura, y le dije que las intenciones no importaban. Solo los hechos. Miró a su alrededor, como avergonzada por lo que se escuchaba, pero a mí no me importaba. Ella merecía sentirse incómoda. Entonces jugó su última carta. Dijo que si insistía en la custodia total, pelearía en la corte. La miré de frente y le dejé claro que si quería guerra, la tendría. Pero debía entender una cosa. Yo no peleaba solo por mí. Peleaba para que mi hijo no fuera un peón en su juego egoísta. Volvió a mencionar el tema de siempre. Su rostro se desmoronó. Se limpió las lágrimas, asintiendo con rigidez y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le respondí que se tomara todo el tiempo que quisiera, pero que mi decisión no iba a cambiar. Salí de ahí. En las siguientes semanas, el ambiente entre nosotros se volvió helado. Seguía viendo a nuestro hijo, pero ella sabía que yo estaba recopilando pruebas. De un día para otro, Mateo desapareció. Seguro ella intentaba hacerse ver como la madre perfecta. Previo al juicio, empezó a subir fotos en redes, solo ella y nuestro hijo, haciendo actividades en familia. Como si no hubieran pasado los últimos meses dejándome fuera. Pero no soy tonto. Estaba vendiendo una imagen para la corte. No iba a concederle ni a mi hijo, ni mi casa, ni un centavo de manutención si todo salía bien. Entonces, de la nada, fue el propio Mateo quien me buscó. Se le notaba nervioso, dijo que quería aclarar las cosas. Encendí el grabador del celular. Le respondí que no necesitaba escuchar nada de él. Pero soltó una bomba. Dijo que él y mi esposa ya no estaban más juntos. ¿Eso significaba que sí estuvieron juntos? Antes de quedarme sin habla, le pregunté por qué me debía importar. Dudó antes de decir que nunca tuvo la intención de causar problemas en mi matrimonio.
Aseguró que mi esposa lo empujó a asumir ese papel, que lo hacía sentir necesario para mi hijo. Apreté los dientes, preguntándole si eso se suponía que me tranquilizaba. Entonces admitió algo que me revolvió el estómago. Dijo que mi esposa le decía que yo no era un gran padre, que ella hacía todo sola y necesitaba a alguien con quien contar. Me temblaron las manos de la rabia. Le respondí que no tenía ni idea de qué tipo de padre era yo porque él estaba demasiado ocupado jugando a la familia con los míos. Se metió así como si fuera legítimo. Suspiró, diciendo que se arrepentía de haberse involucrado y que no quería estar más con ella. Le pregunté si me lo decía por culpa o porque la situación se le había salido de control. Se quedó callado y colgué. Esa conversación me confirmó todo lo que necesitaba saber. Mi esposa había intentado borrarme de la vida de mi hijo a propósito. No lo iba a permitir. Actualización 4. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que actualicé y trataré de ser breve. El pleito legal dio inicio. Mi abogado preparó los papeles, peleando por la custodia principal. Ella respondió con todo. Vendió la imagen de una madre dedicada, que simplemente cometió el error de dejar que un amigo se le acercara demasiado. Pero yo tenía pruebas. Mensajes. Fechas. Grabaciones. Evidencia de cada vez que me excluyó de la vida de mi hijo. Gracias a la esposa de Mateo ayudándome, pude comparar los tiempos con los míos. Y lo más importante, la esposa de Mateo me defendió mejor que mi propia esposa. Cuando mi esposa vio lo mal que le iba, trató de negociar. Dijo que debíamos acceder a la custodia compartida por el bien de nuestro hijo. Le pregunté si pensó en su bienestar cuando organizaba fiestas privadas de cumpleaños y dejaba que otro hombre ocupara mi lugar. No pudo responder. Después de meses de idas y vueltas, por fin firmamos el acuerdo. Me otorgaron la custodia principal. Ella obtuvo visitas, pero con condiciones. No le estaba permitido presentar a ningún nuevo hombre en la vida de nuestro hijo sin mi consentimiento. Y si volvía a hacer algo parecido, tenía derecho a reabrir el acuerdo de custodia. Ella quedó destrozada. Cuando firmé los papeles, no sentí nada. La primera noche en mi nuevo hogar con mi hijo, lo acosté y me senté a su lado un rato, simplemente viéndolo dormir. Él no tenía idea de todo lo que había pasado en los últimos meses. Y me voy a asegurar de que nunca tenga que preocuparse por eso. Porque desde ahora, él es mi prioridad. No ella, no mi enojo. Solo mi hijo.